Hola, hola. Listo, ya. Probando, probando. Creo que ya se me escucha. Excelente. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio de la comunidad de Data Wizard. Me alegra reunirnos nuevamente. La semana pasada estuvimos con el tema de Data Warehouse Kit, em, donde todavía seguimos buscando personas voluntarias para que sigan exponiendo los siguientes capítulos del libro. Ya tenemos una sesión separada para el día, bueno, todavía no tenemos fecha, pero empezamos en enero, ¿no? Ahí hubo un par de voluntarios que se ofrecieron. Entonces, el día de hoy tenemos algo muy interesante, pero no quiero empezar sin antes dar una pequeña introducción a la comunidad. Quizás algunos son nuevos por acá que nos están acompañando o para los que nos vean en la grabación. Pues nada, somos la comunidad de Data Wizard. Ya estamos un poco más de, sí, ya casi un año. Empezamos en abril de este año, así que pronto vamos a cumplir un año de existencia. Entonces, hemos estado preparando muchas cosas a lo largo de este año. Se acaba el año y vamos a traer una sesión muy probablemente sobre todo lo que ha pasado, acontecido en el mundo de los datos en todo el 2025. Ahí con Omar nos va a estar apoyando. Ya les voy a estar indicando la fecha. Y mañana también tenemos otro evento. Eh, a ver. Ah, bueno, vale mencionar que todos los links ya les pasé por el chat. Mañana tenemos otro evento también antes de adelantarnos. Con el Leandro, nos va a hablar sobre la certificación de Power BI Data Analyst, la PL300, todos los tips y consejos para superar el examen. Ahí por el grupo, por la comunidad en WhatsApp, se estuvo hablando bastante en la mañana sobre otras certificaciones, sobre la certificación IA300 y otras más de Microsoft y de otros vendors. Entonces, si alguien desea crear un grupo de estudio o algo para poder motivar a la gente y estudiar juntos en conjunto, bienvenidos, pueden escribirme, escribir a la comunidad por cualquiera de los canales que tenemos y nosotros con gusto estamos para apoyarnos entre todos, ¿no? Entonces, el día de hoy que tenemos una sesión muy interesante con un buen amigo. Quiero presentarles a Douglas Silva. Douglas, ¿estás por ahí ya? Hola a todos, buenas noches. Sí, yo estoy por acá. Hola, ¿Cómo va Douglas. Daniel? ¿Cómo va toda la comunidad? Buenas noches. Douglas, como notan, es brasileño. Bueno, también acá por la banderita ya les puse, por su acento. Douglas trabaja en Databricks. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en el evento de hace un par de semanas atrás que hubo en Lima. Entonces, con Mariano, no sé si Mariano está por aquí también, que nos acompañó, y con otros amigos del mundo de los datos, que prácticamente este mundo es tan pequeño que todos nos conocemos de una u otra forma. Entonces, y también nos trajo a conocer a Douglas, una gran persona que se ofreció traer charlas para la comunidad, colaborar con nosotros, traer contenido sobre el mundo de Databricks, ¿no? Y estuvimos conversando qué tenemos para esta primera sesión, ¿no? Dentro de todo el mundo, todo el catálogo y el abanico de cosas de la nueva feature que hay dentro de Databricks. Entonces, llegamos a la conclusión de que exploremos todo lo nuevo que ha traído, porque por ahí justamente en la mañana leí un post en LinkedIn que decía, este año 2025, Databricks ha sacado más feature que todos los años anteriores. Entonces es algo súper revolucionario, ¿no? Y esto qué nos quiere decir, que el mundo de los datos, el mundo de la tecnología avanza y nosotros tenemos que avanzar con ello, ¿no? Entonces quiero darle el paso a Douglas para que se presente. Y nada, Douglas, muchas gracias por estar en la sesión, te agradecemos y probablemente a futuro nos va a hacer muchas más sesiones interesantes. Excelente, muchas gracias Daniel. Bueno, yo voy a compartir acá mi pantalla para empezar la presentación y también acá y también me presentarme, ¿no? Para que ustedes también puedan conocerme. Buen equipo, buenas noches. Es un placer estar acá con ustedes hoy haciendo una presentación acerca de lo que nosotros tuvimos de nuevo en Databricks a lo largo del año de 2025. Y este es un punto súper interesante, un contenido súper rico porque en este año de 2025 nosotros tuvimos más novedades en la plataforma de lo que se comparado con los últimos 5 años. Entonces, hay un montón de herramientas y facilidades que ustedes van a conocer hoy. Muy probablemente algunos de ustedes ya conocen, pero si ustedes aún no imaginan la plataforma de Databricks solamente con una plataforma para poder hacer la ejecución o el procesamiento de notebooks de PySpark, les cuento que ustedes están súper retrasados porque la plataforma tiene mucho más funciones y herramientas para que nosotros podamos trabajar.
Bueno, solo aprovechando para presentarme, yo soy Douglas Silva. Como Daniel mencionó, yo estoy acá ubicado en Brasil, pero manejo todo el territorio de América Latina, de Sudamérica, y hoy estoy ocupando una posición como arquitecto de soluciones. Acá también les comparto mi código QR en caso tenga interés de conectarse conmigo a través de LinkedIn. No, yo a través de LinkedIn siempre comparto muchos webinars. Yo hago varios y varios webinars compartiendo acerca de lo que nosotros tenemos en Databricks, de alguna herramienta, haciendo introducciones y todo. Y para esta sesión, nosotros vamos a tener un contenido súper rico. Ustedes mirarem acá, estos fueron todos los anuncios que nosotros tuvimos de nuevas herramientas, features y recursos dentro de la plataforma de Databricks a lo largo de 2025. Y como pueden mirar, un montón de cosas, ¿no? Tenemos ahora soporte a lo que a una base transaccional de datos, o sea, un OLTP. Tenemos ahora Agent Bricks para poder hacer el despliegue de agentes. Tenemos Spark Declarative Pipelines para que nosotros podamos hacer toda una transformación de los datos. Tenemos a Lakeflow, que es una herramienta para que nosotros podamos unificar toda nuestra capa de ingeniería de datos. Tenemos Lakeflow para que nosotros podamos hacer construcción de tubería de datos utilizando el lenguaje natural Unit Catalog, Metric Views o Business Semantics, en lo cual nosotros vamos a construir métricas de datos o métricas, campos calculados para los usuarios de negocio. Lakebridge para poder acelerar migraciones de bases de datos, de warehouses heredados hacia el entorno de Databricks. Databricks AI BI para toda la capa de construcción de reportes y un self-service BI soportado por inteligencia artificial que va a traer para nosotros un agente BI y también Databricks Apps. Entonces, es un montón de contenido para compartir con ustedes y yo espero a lo largo de los próximos 50 minutos compartir este contenido. ¿Ok? Y ahí cuando nosotros miramos todo este monte de novedades que yo voy a presentar para ustedes, ¿cómo se queda de facto la arquitectura o la plataforma de Databricks? La plataforma de Databricks se llama Data Intelligence Platform. Acá nosotros vamos a tener primero toda una capa de fundación en la cual estaremos siempre trabajando o generando tablas, archivos, utilizando formatos open source, sea en Delta Lake, sea en Iceberg. Y para ustedes que ya conocen Databricks hace un poco más de tiempo, esta capa de Iceberg también es una novedad. Entonces, Databricks ahora tiene soporte a poder manejar tablas de formato Iceberg de manera nativa. Nosotros vamos a tener toda una capa muy fuerte de gobierno que va a ser Unit Catalog. Desde Unit Catalog nosotros vamos a hacer toda la construcción de una capa de control de acceso, políticas de RBAC, ABAC, ofuscamiento de columnas. Entonces nosotros vamos a hacer toda una definición acerca de cómo se trabaja o cómo se maneja el consumo de los datos. Agent Bricks para que nosotros podamos hacer el despliegue de agentes inteligentes, un agente que sea un experto en un Knowledge Assistant que que me presente una posibilidad de tener una experiencia de chat conversacional con mis datos, automatizar el proceso de extracción de contenido y todo más lo que sea, y toda una capa de ingesta, consumo y procesamiento de consultas, procesamiento de transacciones, explotación de los datos utilizando una experiencia agéntica en la cual nosotros vamos a poder interactuar directamente con nuestros datos a través del lenguaje natural y despliegue de aplicaciones web autogestionadas por Databricks. Entonces, todo esto siempre con un propósito en lo cual nosotros vamos a tener democratizar el acceso a los datos, el consumo a los datos mediante la adopción de IA, pero utilizando una IA, haciendo esta democratización, utilizando una IA que sea experta en sus datos. Y cuando nosotros miramos específicamente para esta capa de IA, tuvimos un montón de nuevas herramientas
en la cual nosotros podemos trabajar acá. Entonces, ahora nosotros tenemos la posibilidad de hacer un model serving, generando un endpoint autogestionado, tenemos soporte a vector search, podemos hacer fine tuning de modelos. Entonces, yo puedo utilizar un modelo fundacional, un LLM que sea, y hacer un proceso de fine tuning de este modelo, implementar guardrails para garantizar que mi LLM no va a responder algo que no sea de interés, algo que no sea seguro, y también garantizar que alguna pregunta del usuario que intente hacer algún proceso de prompt injection, nosotros tengamos una garantía o una capa de seguridad para que este prompt injection no llegue hasta nuestro LLM. Hacer todo un proceso de evaluación de todos los modelos que se trabajan, que se desarrollan acá, crear o tener todo un proceso de lineaje y rastreabilidad de lo que se está desarrollando dentro de la plataforma y de facto implementar todas las estrategias de MLOps y LLMOps para nuestro entorno de datos, ¿sí? Entonces, un montón de nuevas features que nosotros vamos a tener directamente en esta capa de IA. Y todo esto está muy involucrado con lo que es Agent Bricks. Agent Bricks es ahora un módulo, una herramienta dentro de Databricks, dentro de la plataforma de Databricks, en la cual nosotros podemos hacer la construcción de estos agentes, hacer los despliegues de los agentes, hacer el servido de los agentes, de los LLM, de acuerdo con lo que nosotros necesitemos. Y a partir de acá, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a hacer el despliegue de la gente, una estrategia totalmente no code. Entonces yo voy a poner acá, por ejemplo, una descripción de lo que yo quiero que este agente ejecute. Yo voy a definir cuáles son los datos que van a estar disponibles para este agente y a partir de ahí la plataforma de Databricks lo maneja todo y hace este proceso de despliegue. Ya implementando toda la capa de LLM as a judge, para poder hacer una evaluación, un control de guardrails, haciendo todo un proceso de optimización acerca de cómo se va a servir este modelo y también haciendo un balance acerca del equilibrio de costos y calidad de la respuesta del modelo que se está utilizando. Y como nosotros vamos a tener soporte a distintos tipos de agentes, entonces yo voy a tener un agente que sea un agente experto en hacer extracción de contenido de documentos, que sean documentos PDF, imágenes, documentos Word, documentos PowerPoint. Nosotros podemos extraer estas informaciones y almacenar estas informaciones directamente en una tabla vectorizada, un vector search, para que después nosotros podamos hacer todo el proceso de búsqueda. También podemos construir Knowledge Assistant. Entonces, una vez que yo haga o automatice este proceso de extracción, almaceno mis vectores directamente en un vector search, yo puedo consumirlo desde un agente conversacional que me va a traer una experiencia de uso envasada a chat. También yo puedo desarrollar mi propio LLM. Entonces acá yo tengo soporte a desarrollar mi propio agente, no mi propio LLM, mi propio agente, en lo cual nosotros vamos a poder trabajar con los frameworks más conocidos, como LangGraph, LangChain, LangIndex. Podemos utilizar DSPy, podemos utilizar PyDump AI para poder construir nuestros agentes y a partir de acá generar un endpoint en lo cual nosotros vamos a consumir. Pero muchas de las veces, o la gran mayoría de los escenarios, los agentes van a ser expertos en una determinada tarea y nosotros necesitamos orquestar múltiples agentes que hagan distintas tareas. Entonces yo puedo también hacer el despliegue de un multi-agent supervisor que va a ser responsable por identificar la intención de un usuario y basado en esta identificación hacer directamente el accionamiento, la llamada de la gente que es experto en esta tarea en específico. ¿Ok? Una vez que nosotros definamos cuál es el tipo de agente que necesitamos crear, ahí nosotros vamos a definir o vamos a tener soporte acá, definir cómo van a ser las métricas de evaluación
de la calidad de la gente que nosotros estamos creando, hacer todo un proceso de optimización. Entonces, trabajar acá con un prompt de optimización, utilizar alguna estrategia de enforcement learning, sea basado en human feedback, sea basado en un proceso de keywords, hacer un tipo de fine tuning, que sea un fine tuning directamente utilizando instrucciones. Entonces, un instruct fine tuning para que nosotros podamos mejorar la calidad de la gente que nosotros estuviéramos ejecutando. Y no solamente hacer todo este proceso, pero también implantar este agente, generando un endpoint en lo cual nosotros vamos a tener toda una capa autogestionada por Databricks. Entonces, este endpoint va a me traer la posibilidad de autoescalado, entonces yo puedo hacer el scaling de este endpoint en pasado, en la cantidad de invocaciones o la cantidad de aplicaciones que estén consumiendo desde este endpoint de la gente. Si yo no tuviera ninguna persona, ninguna aplicación consumiendo de este agente, yo puedo escalar hacia cero. Entonces yo tengo una opción de zero, scale to zero, como nosotros muchas de las veces llamamos. Entonces, nosotros vamos a tener toda esta infraestructura autogestionada por la plataforma para garantizar siempre la mejor performance. Y hablando en performance, va a haber escenarios en los cuales nosotros vamos a necesitar ejecutar una tarea, ejecutar un notebook, quizás hacer un entrenamiento, un desarrollo de una red neural, hacer un desarrollo de una prueba de un modelo de visión, un modelo de LLM, lo que sea, y ahora nosotros tenemos soporte a GPUs serverless. Entonces, a través de nuestro notebook acá, yo puedo seleccionar cuál va a ser la infraestructura que yo voy a utilizar. Entonces, yo puedo seleccionar la opción de serverless GPU y también seleccionar cuál es el tipo de cómputo de GPU que nosotros vamos a utilizar. Va a ser una H100, va a ser una 10. ¿Cuál es la GPU o la arquitectura de GPU que yo necesito para la tarea que yo estuviera ejecutando? Entonces, este es un punto súper interesante para, principalmente para los científicos de datos o los ingenieros de IA que están mucho más necesitando, interactuando con modelos de lenguaje o modelos de visión que necesiten el uso de una GPU. Entonces, nosotros vamos a tener soporte directamente a eso. Y en este mundo de agentes, ahora nosotros también vamos a tener soporte a MCP. MCP es un protocolo para comunicación entre agentes que va a nos permitir que nosotros podamos integrar o garantizar la comunicación de distintos agentes que nosotros estuviéramos desarrollando dentro de nuestro entorno, y ahora nosotros podemos hacer este despliegue de este servidor de MCP directamente dentro de Databricks y ya heredar o hacer uso de toda la capa, todas las ventajas que Databricks trae para nosotros, de toda una capa unificada, toda una capa de gobierno nativo dentro de nuestro entorno. Además de esto, nosotros tenemos un montón de otras herramientas de AI. Nosotros tenemos algo súper interesante llamado AI Functions, en lo cual desde una consulta directamente en Databricks SQL, nosotros podemos llamar un LLM para ejecutar una determinada tarea. Nosotros también vamos a hacer o tener soporte en la extracción de contenido de archivos PDF y almacenamiento automatizado directamente en una tabla para que después yo pueda consumir, ejecutar consultas directamente en esta tabla. Vamos a tener soporte a Feature Store, entonces para los científicos de datos, los ingenieros de datos que estuvieran acá trabajando, haciendo toda una construcción, un tratamiento de features de un dataset para un entrenamiento de un modelo, nosotros también vamos a tener soporte a almacenar estas features directamente en Feature Store. Nosotros también vamos a tener lo que llamamos de AI Gateway para que nosotros podamos hacer todo un proceso de monitoreo de cómo están los endpoints de los modelos que estuviéramos generando acá. Sean modelos de Machine Learning más tradicional, más clásico, que sea una clasificación, una regresión, o mismo los modelos de LLM, los agentes que nosotros estuviéramos construyendo acá. Y basado en esto, nosotros también tuvimos una gran actualización acerca de MLflow. Entonces, MLflow, muchos de ustedes quizás ya conozcan, es un framework
en lo cual nosotros vamos a poder trabajar y construir todo un escenario de trazabilidad de los modelos que nosotros estuviéramos desarrollando, y ahora MLflow también va a tener una característica de ser Agent Ops. Entonces nosotros vamos a tener soporte a hacer cualquier LLM, utilizando cualquier LLM, utilizando cualquier agente, utilizando cualquier framework de agente para que nosotros podamos implantar trazabilidad, hacer una evaluación de las métricas de los distintos agentes de LLMs y modelos que nosotros estuviéramos trabajando, hacer todo un control de versiones, entonces todo un control de versionamiento acerca de los parámetros, de lo código que se desarrolló, de los prompts que nosotros estamos utilizando en los agentes, y también implementar toda una capa de control y auditoría de acceso y consumo desde LLMs y de estos agentes. ¿Ok? Entonces, nosotros tuvimos muchas novedades en esta capa de IA, en esta capa de Machine Learning, principalmente para todo lo que sea agentes, y siempre focado para lo que sea el consumo empresarial. Entonces, para que ustedes puedan utilizar en sus empresas, implantar en sus compañías donde ustedes trabajan hoy. Pero no tuvimos solamente novedades en esta capa de IA, en esta capa de agentes, pero también tuvimos novedades en la capa de ingeniería de datos. Entonces ahora nosotros trabajamos o tenemos una capa llamada Lakeflow. Y la propuesta de Lakeflow es que nosotros tengamos una solución unificada para todo lo que sea la ingeniería de datos, sea para la capa de ingesta, sea para la capa de transformación, sea para la capa de orquestación. Y nosotros vamos a tener tres componentes principales. Primero, Lakeflow Connect, que va a traer para nosotros conectores nativos para que nosotros podamos incorporar o podamos consumir los datos de las distintas orígenes que necesitemos. Entonces, de todas las bases transaccionales, de todas las aplicaciones de ERP, CRM que nosotros tengamos en nuestro ecosistema de datos, nosotros vamos a conectar de manera nativa a estas orígenes, extraer este contenido, extraer estos datos y ya hacer la ingesta directamente en la capa bronce. Estoy imaginando un abordaje de una arquitectura medallón. Después, hacer todo un proceso de transformación de los datos utilizando un abordaje de declarative pipelines, en la cual nosotros vamos a construir tuberías de datos de manera más simplificada si comparado, por ejemplo, con PySpark, y que sean también confiables, que nosotros podamos implementar ya una validación de calidad de los datos, un deploy a lo largo de la ejecución de la tubería, y también una capa de orquestación. Entonces, nosotros vamos a tener lo que llamamos de Lakeflow Jobs. El Lakeflow Jobs va a ser la capa de orquestación gestionada de todas las tuberías que nosotros necesitamos utilizar. Esto todo con una gobernanza unificada, entonces ya integrado nativamente en Unit Catalog. Unit Catalog, yo no agregué mucho contenido en esta presentación de Unit Catalog, pero Unit Catalog es el corazón de Databricks. Si ustedes ya trabajan con Databricks y no están utilizando Unit Catalog, ustedes no están utilizando la plataforma de verdad, porque desde Unit Catalog que nosotros vamos a lograr consumir o extraer el mejor de la plataforma. Y también vamos a hacer todo un proceso de almacenamiento optimizado de los datos utilizando formatos de almacenamiento open source como Delta Lake, como Iceberg y como Parquet. Entonces, solo para que ustedes comprendan lo que es Lakeflow y cómo Lakeflow funciona. Primero, yo voy a tener la capa de ingesta. Esta capa de ingesta va a ser hecha utilizando Lakeflow Connect. Entonces, nosotros vamos a extraer los datos de las orígenes que nosotros necesitemos directamente con una estrategia no code. Yo no necesito desarrollar un script que ejecute esta conexión. Yo no necesito desarrollar un script que me va a hacer un control de fechas, que me va a hacer un filtro, nada de esto. Yo voy a tener un conector nativo para poder consumir de estas orígenes que yo estuviera manejando. Además de esto, yo voy a tener Lakeflow Declarative Pipelines, que va a ser centrado específicamente en la transformación de los datos. Va a ser donde nosotros vamos a limpiar, organizar los datos, generar las métricas de negocio que los analistas necesitan para ejecutar sus análisis en su día a día. Y vamos a orquestar todo esto utilizando Lakeflow Jobs. Entonces, Lakeflow Jobs
va a automatizar y supervisionar todos los flujos, todas las tuberías que nosotros tuviéramos desarrollado, centrándose en poder consumir esto después desde una IA. Entonces, o ejecutar algún análisis, consumir esto desde algún report. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos, bueno, Lakeflow Connect va a traer conectores nativos para que nosotros podamos conectar a las distintas orígenes y hacer todo el proceso de extracción de los datos. Estos son los conectores que nosotros tenemos hoy. Entonces, yo tengo conectores ya para Salesforce, Workday, ServiceNow, Google Analytics, para los buckets de las distintas nubes, entonces S3, Blob Storage de Azure, o Azure Data Lake Storage, Google Storage. Vamos ter suporte diretamente a SQL Server como base de dados, e eu também já tenho outros conectores que estão em Private Preview ou estão já a caminho de estarem listos para que vocês possam utilizar. Então, para Postgre, para Oracle Database, para MySQL, MariaDB, para Teradata, BigQuery, Snowflake, Synapse, Amazon Redshift, nosotros vamos a tener todos estos conectores. Todos los conectores que estuvieran indicados acá como Private Preview ya son conectores que, en caso ustedes ya trabajen con Databricks y tengan interés en utilizarlos, nosotros podemos invitarlos y activar esta opción directamente en su workspace para que ustedes puedan probar. Además de esto, nosotros también vamos a tener toda una capa acerca de herramientas de mensajería, entonces los distintos buses como Kafka, Kinesis, Pulsar, para que nosotros podamos consumir esto directamente en una estrategia de mensajería. Y también nosotros tenemos hoy en Private Preview una opción llamada Zero Bus. Este Zero Bus va a traer para nosotros la posibilidad que desde Lakeflow nosotros podamos hacer la ingesta directa de las mensajes que nosotros necesitamos sin necesitar de un barramiento extra como Kafka, por ejemplo. Entonces, ZeroBus va a ser este proceso para que nosotros podamos utilizarlo. ZeroBus hoy está en Private Preview, entonces, una vez más, si ustedes tuvieran interés, si ustedes quisieran probar, nosotros podemos invitarlos y encender, activar esta función directamente en su workspace. Además de eso, nosotros vamos a tener toda la capa de desarrollo utilizando Declarative Pipelines. Declarative Pipelines va a traer para nosotros directamente un abordaje, una estrategia de desarrollo declarativa, en lo cual nosotros vamos a reducir la complejidad de nuestro pipeline a través utilizando SQL o utilizando Python. Nosotros ya vamos a hacer toda una definición acerca de cuáles serían las políticas de calidad y validación de los datos a lo largo de la ejecución de nuestro pipeline. Una vez que nosotros hacemos esto, vamos a estar construyendo los distintos o definiendo los distintos archivos de cada uno de los pasos y automáticamente esto ya va a generar para nosotros un pipeline, una DAG, en lo cual yo voy a tener una visión detallada acerca de cuál es el flujo de transformación de los datos que nosotros estamos haciendo la definición. Una vez que yo haga un clic en alguno de los pasos que se estén ejecutando acá, yo voy a tener un preview o voy a tener una vista previa de cuál es el resultado de transformación de esta ejecución. Entonces yo voy a tener acá en la parte inferior de la pantalla cuál sería el resultado de esta transformación que nosotros estuviéramos ejecutando. ¿Sí? Entonces, esto va a traer para nosotros una mejor performance también si comparado con una ejecución tradicional utilizando PySpark. Y ya vamos a tener todo esto también integrado con una capa de calidad de los datos. Entonces, una vez que yo esté trabajando con Declarative Pipelines, yo ya puedo hacer una definición acerca de cuáles son los datos que yo voy a estar o cuáles son las políticas que yo quiero implementar para hacer una validación de la calidad de los datos. Entonces, yo voy a tener acá la posibilidad, este es un ejemplo utilizando SQL, en lo cual yo voy a definir yo quiero crear una política de validación en la cual yo quiero hacer una confirmación de que esta columna llamada account DT no está en blanco y que esta fecha sea mayor que esta fecha.
si yo tuviera la violación de esta información o de esta política que yo estoy definiendo, yo voy a borrar este registro que se está ingestando. Entonces yo voy a hacer directamente esta definición acá, y una vez que yo haga esta definición, yo voy a tener después toda validación directamente de cuáles fueron los archivos o los registros que violaron esta política. Entonces yo puedo borrar estos archivos, yo puedo enviarlos para una tabla temporal que sea una tabla de cuarentena, o yo puedo interrumpir la ejecución de mi tubería y enviar una notificación para el ingeniero o para el responsable para que pueda chequear lo que se pasó en relación a los datos. Esto va a depender de la criticidad de los registros que nosotros estuviéramos manejando acá. Y una de las propuestas de Databricks es poder democratizar aún más toda esta construcción o generación de tuberías, incluso para usuarios que no sean tan expertos directamente en Python y SQL. Y a partir de esto nosotros vamos a tener ahora, ya está en Private Preview, no, aún no está en Private Preview, pero debe entrar en Private Preview muy en breve, Lakeflow Designer. Lakeflow Designer va a traer para nosotros la posibilidad que a través de una definición o una instrucción en lenguaje natural se va construyendo de manera automática nuestra tubería. Entonces ya se va haciendo los joins, los filtros, los selects, todo lo que nosotros necesitemos. A la mano derecha yo voy a tener una visión acerca de lo que yo quiero cambiar, cuál es la agregación que yo quiero construir, pero también yo voy a tener la posibilidad, una vez clicando en cada uno de los pasos, yo voy a tener acá la posibilidad de un preview de lo que se está generando en esta transformación. Entonces, esto también va a traer para nosotros directamente una posibilidad súper interesante para democratizar e incluso quizás acelerar este proceso de generación de tuberías. Y además de esto, todo un soporte de un asistente a lo largo de todo el uso de la plataforma. Entonces yo puedo utilizar, yo voy a tener de facto un asistente que puede ser mi copilot de desarrollo. Entonces yo puedo utilizar este asistente, él se queda, se activa una vez que yo hago un clic en esta estrellita en la esquina superior derecha de la pantalla de Databricks. Nosotros podemos utilizar este agente y este asistente va a generar para nosotros algún código, va a generar para nosotros alguna depuración. Yo puedo solicitar que este asistente me explique lo que se está pasando con determinado código. Entonces, yo puedo utilizar este agente para quedarme aún más productivo a lo largo de todo el proceso de desarrollo. Y hablando en desarrollo, nosotros también podemos hacer toda esta capa de desarrollo o construcción de pipelines utilizando una estrategia de infraestructura como código e incluso desde VS Code. Entonces, si ustedes ya estuvieran trabajando con VS Code y también necesitarem hacer toda una construcción o una orquestación utilizando infraestructura como código, ahora nosotros tenemos una opción llamada Databricks Asset Bundles. Databricks Asset Bundles va a ser toda una definición de todos los recursos que se van a crear dentro del entorno, utilizando una sintaxe de archivos YAML. Acá nosotros podemos especificar o crear, implantar notebooks, pipelines, jobs, crear un workspace, crear un catálogo, crear un esquema, lo que sea directamente por acá. E não somente utilizando Databricks Asset Bundles, pero também podemos utilizar outras opções como Databricks SDK para Python, Java, Go e R. Eu posso utilizar Terraform para fazer todo esse processo de infraestrutura como código, ou incluso também utilizar Databricks CLI para poder fazer este processo. E aí, com isso, nós podemos implementar toda uma estratégia de DevOps e CI/CD de las mejores prácticas de ingeniería de software. Entonces yo puedo, una vez más, utilizar este recurso de Databricks Asset Bundles o trabajar con Terraform para poder automatizar y gestionar todo el despliegue de recursos o de herramientas dentro de la plataforma de Databricks. Entonces yo voy a crear
un proyecto, un bundle, definiendo todos los recursos que yo quiero crear, que yo quiero manejar, y desde acá yo puedo hacer primero un plan, una validación para chequear si la creación está correcta y hacer el deploy seleccionando cuál va a ser el target, cuál va a ser el entorno que yo voy a estar utilizando, si va a ser un entorno de desarrollo, el entorno de UAT, el entorno de producción. Integrar esto directamente con sus herramientas ya de DevOps, que sea Azure DevOps, AWS Code Commit, GitHub Actions, lo que sea. Nosotros podemos utilizar directamente desde acá. Bueno, comenté ahora mucho acerca de la capa de ingeniería de datos, como nosotros también podemos implementar estrategias de DevOps, CI/CD, pero también tuvimos muchas innovaciones en la capa de consumo de los datos, principalmente para lo que nosotros llamamos de AI BI. AI BI va a traer para nosotros directamente acá un soporte a generar reports. Yo puedo crear distintos reportes aplicando filtros, haciendo una explotación avanzada. Yo puedo hacer un proceso de forecasting con un clic. Yo puedo ingestar o ya trabajar con archivos Excel para poder generar algún tipo de análisis. Yo puedo también hacer todo un proceso de consumir estos datos utilizando el lenguaje natural a través de Genie. Genie va a ser un agente, nosotros llamamos como un compound AI system porque es una solución de AI que involucra varias tecnologías, LLMs, estrategias de RAG, procesos de text to SQL, SQL to text. Entonces, pero va a ser un agente experto en sus datos. No va a ser un agente con conocimiento general de informaciones a lo largo del mundo, de informaciones externas. Va a ser un agente que va a conocer las tablas que están almacenadas directamente en Unit Catalog. Genie va a consumir sus tablas que están almacenadas en Unit Catalog y a partir de acá nosotros podemos hacer cualquier pregunta en lenguaje natural y Genie va a ejecutar para nosotros la traducción, una consulta a Databricks SQL y la generación de cuál sería la respuesta a estos análisis. Y para los usuarios, que sean usuarios, solamente usuarios consumidores, que sea un usuario, un ejecutivo, un director o un analista que no desarrolla nada, solamente consome tablas, solamente consome reportes, nosotros tenemos una capa de presentación llamada Databricks One. Databricks One va a ser una interfaz, solamente eso. No involucra una licencia, no involucra ninguna configuración adicional, la creación de un otro sitio, un otro workspace, nada de eso. Nosotros vamos a definir cuáles son los usuarios que tienen perfiles de consumidores, que no crean nada, solamente consumen lo que ya existe. Una vez que este usuario acceda al entorno, se va a cargar una interfaz mucho más limpia, solamente con los objetos que este usuario tiene permisos para consumir. Entonces, desde esta capa, lo que nosotros vamos a tener, la capa de AI BI Dashboards, donde nosotros vamos a construir distintos reportes. AI BI Dashboards no tiene costo de licenciamiento, no tiene costo de usuarios. El único costo que nosotros vamos a tener acá es el procesamiento de la consulta para poder generar los widgets, para generar las visualizaciones que están acá. Desde acá, por eso que nosotros decimos que es un BI, es una herramienta de Business Intelligence sin ningún costo adicional. Y nosotros vamos a tener resultados extremadamente rápidos y ya nativamente integrado con Unit Catalog. Entonces, los permisos, toda la definición de control de acceso que nosotros definamos en Unit Catalog, automáticamente en el momento que el usuario está consumiendo este reporte, se va a heredar, se va a aplicar y el usuario va a tener solamente permisos para mirar estas informaciones que son de derecho. Muchas de las veces cuando nosotros estamos planeando construir un report, este reporte es de facto para responder a las preguntas de los usuarios, para ejecutar algún análisis, pero es complejo, es casi imposible anticipar todas las preguntas que los usuarios pueden tener. Y anticipar todas las preguntas también va a generar un reporte súper pesado, súper lento,
para cargar todas las informaciones. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, y una de las ventajas que Databricks trae para nosotros es, yo puedo tener el dataset acá disponible, yo voy a construir un reporte con las principales informaciones o con las principales análisis, y cualquier análisis extra, cualquier análisis adicional, el usuario puede interactuar directamente por lenguaje natural utilizando Genie. Genie va a interpretar esta pregunta del usuario, va a hacer un proceso de conversión de text to SQL, va a ejecutar esta consulta en Databricks SQL y va a traer para nosotros la respuesta del análisis. A todo momento, el usuario puede evaluar si la respuesta está correcta o no, y después nosotros podemos utilizar este feedback, esta retroalimentación, esta evaluación del usuario para mejorar las cualidades de las respuestas que Genie está generando, y también a lo largo de la interactuación el usuario va a recibir como sugerencia de la propia plataforma algunas preguntas de seguimiento para poder profundizar este análisis. Yo puedo customizar esto agregando algún tipo de prompt para definir cuál va a ser el comportamiento de Genie. Yo puedo tener toda una capa de monitoreo para identificar cómo los usuarios están ejecutando, cuáles son las consultas que los usuarios están haciendo, y también cuáles son las evaluaciones de los usuarios acerca de las respuestas que se están construyendo. Y yo voy a tener todo un histórico de chat. Entonces, el usuario, dentro de 2, 3 semanas, necesita recuperar o dar seguimiento a una conversación que tuvo, se puede acceder a este histórico y dar seguimiento a este chat. Un otro punto interesante acá es que nosotros tenemos soporte ahora a generación de Business Semantics Metrics, o sea, los usuarios, muchas veces los usuarios de negocio crean cálculos, crean métricas para ejecutar una determinada análisis. Puede ser, por ejemplo, un total o un monto total de ventas, puede ser un crecimiento de usuarios año sobre año, puede ser un promedio, puede ser una tasa, no sé, pueden construir varios y varias métricas para ejecutar una determinada análisis. Pero muchas de las veces estas métricas que los usuarios están construyendo son métricas que no tienen ninguna validación, son métricas que se quedan muchas de las veces aisladas. Y yo ya tuve conversaciones con clientes en lo cual una área para la misma métrica ejecutaba el cálculo de manera distinta y llegaban a resultados distintos. ¿Cuál es el verdadero, cuál es el resultado correcto? No sabemos. Entonces, esto puede generar una inseguridad acerca de una tomada de decisión. Dentro de Databricks, nosotros podemos ya generar estas métricas, tener estas métricas todas documentadas, crear toda una capa de gobierno y democratizar para que todos los usuarios puedan consumir estas métricas desde acá. Y estas métricas pueden ser consumidas desde Genie o también pueden ser consumidas directamente desde los reports. Entonces, nosotros podemos generar todas las análisis que nosotros necesitemos utilizando las métricas, las medidas, los cálculos que los usuarios estén definiendo acá. Un otro punto interesante que Genie va a traer para nosotros el próximo año, que está para entrar en preview, ser disponibilizado en preview, es la opción de Genie Deep Research. Entonces, hoy Genie trae para nosotros la capacidad de nosotros ejecutarmos preguntas factuales. ¿Lo que pasó? ¿Cuál fue el monto de ventas que yo tuve en los últimos 3 meses? ¿Cuál fue la cantidad de ingresos de usuario? ¿Cuáles fueron el promedio de algo que se ejecutó? Entonces, mucho son preguntas de lo que se pasó, pero gran parte de las tareas que un analista tiene es identificar las causas raíces de por qué algo pasó. ¿Por qué nosotros tuvimos un crecimiento o un decrecimiento de 20% de ingresos de usuarios? ¿Por qué esto pasó? Y ejecutar esta análisis, identificar lo que está generando este comportamiento. A través de Genie Deep Research, nosotros vamos a tener directamente acá la posibilidad de generar y identificar las causas raíces para un determinado comportamiento. Entonces, yo puedo directamente desde acá ejecutar mi pregunta: ¿por qué yo tuve 20% de decrecimiento en los ingresos de usuarios? Y Genie va a hacer un plan de investigación.
va a ejecutar varias análisis y generar para nosotros un reporte súper detallado acerca de cuáles son las posibles causas raíces de este comportamiento que ha pasado. Un otro punto muy interesante es que muchas de las veces los usuarios de negocio no se sienten confortables de estar trabajando, de utilizar el espacio del workspace, porque es un espacio técnico. Los usuarios muchas veces miran el montón de herramientas de lo que yo hago con todo esto, es demasiada información. Ahora nosotros tenemos ya disponible para todos ustedes poderem utilizar lo que llamamos como Databricks One. Databricks One es una interfaz. Esta interfaz es para los usuarios consumidores. Entonces son para los usuarios que nosotros llamamos que van a tener un perfil, un rol de Consumer Access. Una vez que nosotros hacemos la definición de este perfil o agregamos este perfil al el grupo de usuarios que necesitemos, una vez que el usuario acceda al entorno, va a tener una vista como esa, exactamente como esta. Y abajo va a estar disponible solamente los objetos que el usuario tiene permisos para consumir, que van a ser los Genie Spaces, que van a ser los reportes, que van a ser los Knowledge Domains, que yo no voy a comentar hoy, pero es algo súper interesante también dentro de la plataforma, y también todos los aplicativos web que se desplegaron. Entonces, directamente desde acá, nosotros vamos a tener soporte a todo esto. Y yo dice aplicativos web, sí, ahora Databricks tiene soporte a despliegue de aplicaciones web. Entonces, nosotros tenemos un servicio llamado Databricks Apps. Databricks Apps va a traer para nosotros la capacidad de nosotros podemos hacer el despliegue de aplicaciones web con una infraestructura 100% autogestionada por Databricks. Entonces, yo puedo crear aplicaciones basadas en las capacidades de la plataforma y ya integrado con Lakebase, que es un otro servicio que yo voy a comentar a continuación directamente con un solo clic. Ya utilizar o construir toda una capa de seguridad y de gobierno, integrando esto a una infraestructura de contenedores, toda autogestionada por Databricks. Usted no necesita conocer de Docker, usted no necesita conocer de Rancher, no necesita hacer el manejo y administración de nada de esto. Todo esto va a ser autogestionado por Databricks y también ya nativamente integrado con Unit Catalog. Y vamos a tener soporte a las distintas, a los principales frameworks Python del mercado. Entonces vamos a tener soporte a Shine, vamos a tener soporte a Plotly, vamos a tener soporte a Streamlit, vamos a tener soporte a Node.js. Entonces, trabajar con JavaScript para poder hacer el despliegue de estas aplicaciones y nosotros vamos a tener esta posibilidad de desarrollo nativamente integrado en Databricks. Entonces, yo ya voy a hacer todo el proceso de despliegue de estas aplicaciones nativamente integrado en Unit Catalog, heredando todos los permisos, garantizando toda una capa de auditoría de cómo los usuarios están interactuando, toda una capa de autenticación y garantizando la integración con Databricks SQL, garantizando la integración con algún modelo que nosotros tengamos desplegado utilizando Mosaic AI dentro de la plataforma y también con la opción de Lakebase. Y aí, ¿por qué trabajar o por qué utilizar Databricks Apps dentro de la plataforma de Databricks? Bueno, nativamente integrado directamente con toda la stack, con todas las otras herramientas, yo ya voy a tener la aplicación de facto donde los datos están para que después yo pueda ejecutar algún tipo de análisis. Yo ya voy a tener toda una capa de autenticación nativa e integración nativa con Lakebase. Va a ser nativamente gobernado por Unit Catalog, toda la infraestructura va a ser autogestionada por Databricks y nosotros también vamos a tener soporte a todo el ecosistema open source de frameworks Python para que nosotros podamos trabajar. Ok, yo comenté mucho que Databricks Apps tiene integración nativa one click con Lakebase, pero lo que es Lakebase? Lakebase es una base de datos transacional dentro de Databricks.
en lo cual nosotros vamos a almacenar las informaciones o los archivos directamente en un bucket, como ya hacemos, como ya es la plataforma de Databricks. Databricks no trae un costo o una infraestructura de storage, nosotros aprovechamos los buckets de la nube, sea la nube de Azure, sea la nube de AWS, sea la nube de GCP. Databricks está disponible para trabajar en las tres nubes, y lo que nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a agregar una capa de una base de datos transaccional para poder hacer todo el procesamiento de transacciones. Esta capa de base de datos va a ser basada en una arquitectura de Postgres. Entonces, yo voy a tener un PostgreSQL directamente acá, que va a ser una opción o que es una tecnología de base de datos open source, ya con compatibilidad con varias y varias extensiones de la comunidad. Yo voy a tener toda una capa de computación o procesamiento y almacenamiento desacopladas, lo que va a traer para nosotros en el momento que nosotros estuviéramos ejecutando nuestras consultas una buena escalabilidad. Yo puedo crecer solamente la capa de procesamiento sin me preocupar con la capa de almacenamiento, una baja latencia, una capacidad de manejar más consultas por segundo. Mi QPS va a ser mayor. Ella es una base de datos transaccional diseñada, proyectada para la era que nosotros estamos viviendo de aplicaciones de IA. Entonces se despliega y se trabaja, se habla un monte acerca de agentes, de LLMs. Estas aplicaciones, LLMs, los agentes, empezaron a generar datos. Y nosotros necesitamos tener una base de datos transaccional que sea compatible para poder recibir las transacciones, los estados de estos agentes. Y va a ser una base de datos también que una vez que yo necesite apagarlo y encenderlo, se va a estar encendido y disponible para uso en un segundo. Usted va a pagar solamente por lo que fato utilice. Entonces, desde el tiempo que esté encendido, el tiempo que usted esté ejecutando procesamiento, transacciones en esta base. Y yo puedo trabajar integrado con controles y herramientas de control de versionamiento basada en Git. Yo puedo hacer todo el proceso de DevOps, implementar arquitecturas de CI/CD. ¿Y cuál es la diferencia o cómo yo voy a trabajar Lakebase, siendo que yo ya tengo Databricks SQL, que es el warehouse, que es lo que quizás ustedes ya estén más familiarizados, ya conozcan para poder hacer todo el procesamiento de consultas? Lakebase va a traer para nosotros una capa transaccional. Va a ser centrado en restas de los datos. Y Databricks SQL para procesamiento de consultas. Pero los dos van a trabajar aislados, jamás, de ninguna manera. ¿Lo que se puede hacer con Lakebase acá? Bueno, yo puedo utilizar Databricks Apps y hacer el despliegue de una aplicación. Excelente. Esta aplicación necesita, todas las aplicaciones necesitan almacenar sus estados o sus transacciones en una base de datos que va a ser Lakebase. Entonces yo voy a hacer todo el procesamiento, por ejemplo, de órdenes, de pedidos, de alguna aprobación, almacenamiento del estado actual de un agente. Va a depender de lo que nosotros estuviéramos desarrollando, de cuál es la propuesta de nuestra aplicación. Una vez que yo tengo estas informaciones almacenadas en Lakebase, Databricks SQL puede consumir desde acá. Entonces yo voy a tener integración nativa y por el lado de Databricks SQL yo puedo hacer todas las tareas analíticas. Yo puedo hacer todo el proceso de recomendaciones personalizadas. Yo puedo hacer un proceso de segmentación de clientes. Yo puedo hacer un proceso de almacenamiento de features. Y el revés también es posible. Entonces yo puedo ejecutar o construir todo un proceso de histórico de pedidos y consumir desde Databricks SQL. Yo puedo tener almacenado todo un histórico de un chatbot de manera en la cual yo pueda hacer después un entrenamiento, un análisis, una evaluación acerca de la calidad de los datos. Wow, hablé un montón y hablé súper rápido. De manera general, estos son los principales
principales lanzamientos que nosotros tuvimos a lo largo del año de 2025. Entonces, ustedes miraron que yo hablé varias y varias features. Una vez más, a lo largo de este año, nosotros tuvimos más novedades que se compararon a los últimos 5 años de plataforma. Y me centré acá específicamente en lo que es novedad y aún así, muchas de las cosas, algunas cosas se quedaron de fuera, yo no agregué directamente en esta presentación. Si ustedes quieren probar, pueden probar, ¿sí? Entonces, Databricks tiene un trial en lo cual ustedes pueden hacer una creación de una cuenta, puede hacer el despliegue de su espacio de trabajo, de su workspace, empezar a probar todo esto, ¿sí? Este QR Code tiene directamente acá, va a te redireccionar para un enlace en lo cual, o para un sitio en lo cual ustedes pueden crear un trial. Abajo também há um enlace super sencillo, bit.ly, comece com Databricks e vocês vão poder criar diretamente este trial e já ir se familiarizando com o que é a ferramenta. Então, já ir conhecendo como é o cenário e tudo mais. Uma vez que vocês estejam na plataforma, Douglas, que agora? Eu tenho a conta, não sei, eu tenho pouco conhecimento acerca de lo que é Databricks. ¿Hay algún tutorial que yo pueda ejecutar para conocer un poco más? Sí, y yo no había incluido acá, pero yo voy a comentar con ustedes. Nosotros tenemos un sitio, y ahí yo voy a compartir esta pantalla. Nosotros tenemos un sitio público llamado Databricks Demo Library. Directamente desde acá nosotros podemos hacer la instalación de varios tutoriales. Y yo voy a tener tutoriales centrados en una tarea en específico. Yo quiero implementar un pipeline en CDC utilizando Delta. Yo quiero empezar a utilizar Lakeflow, Spark, Declarative Pipelines para hacer toda a transformação de los dados. Eu quero implementar toda uma estratégia de ingesta utilizando Databricks. Então, quais são as distintas estratégias de ingesta de dados? Nós vamos a ter todo isto acá e também vamos ter demonstrações que são demonstrações de extremo a extremo. Entonces, yo quiero hacer todo un análisis acerca de reclamos de los clientes, yo quiero hacer un proceso de análisis de crédito, yo puedo hacer un análisis acerca de potencial de abandono de un determinado cliente. Todo esto se puede hacer desde acá, ¿sí? Yo voy a compartir con ustedes este enlace acá en el chat ahora, para que ustedes puedan después aprovechar esto. Ahora que vi que hay un montón de preguntas en el chat. Wow. Voy a compartir acá de nuevo. A ver, ¿cuáles son las preguntas que nosotros tenemos acá? Si quieres te apoyo con las preguntas. Hay unas 4 acá, ¿no? A ver. Sí. Dime, ¿cuáles son las preguntas? Dale. Ahí sobre el comienzo, Benji nos estaba preguntando sobre Agent Bridge, si se puede compartir a través de lo que es Databricks One, ¿no? Y justo lo habías comentado, que la forma de compartirlos es a través de un endpoint. Pero, Sí. ¿qué hay de Databricks One? Dale, perfecto. Bueno, directamente hoy en Databricks One, yo voy a enseñarles ahora lo que yo tengo disponible dentro de Databricks One. Yo voy a acceder acá a mi workspace solo para que ustedes puedan mirar. Yo voy a compartir esta pantalla. Esta es la pantalla de workspace tradicional que nosotros tenemos, ¿sí? Pero una vez que el usuario sea un usuario de consumidor, un usuario que solo tiene acceso a herramientas ou a recursos já pré-construídos, o usuário, quando aceder, vai ter acesso a esta interfaz, exatamente tal qual esta interfaz. Lo que hoy nosotros vamos a tener disponibles acá. Dominios de conocimiento. Entonces, yo puedo construir dominios de conocimiento. No comenté mucho eso en la presentación, pero yo puedo crear dominios de conocimiento y agrupar cuáles son los distintos objetos que existan que tengan una relación, por ejemplo, con finanzas. Y ahí pueden ser dashboards, espacios Gini, modelos de machine learning, tablas, metric views, todo lo que sea. Yo voy a tener los dashboards, Gini Spaces y aplicaciones.
Hoy aún no tengo directamente una opción de consumir un endpoint desde acá. ¿Cómo yo podría consumir un endpoint directamente desde una app? Entonces yo podría crear una app que haga una llamada a este endpoint de manera nativa, solo para que yo tenga una interfaz y desde acá el usuario va a poder consumir. Y las opciones que se van a presentar acá son solamente las opciones que el usuario tiene permisos para visualizar, ¿sí? Nunca van a se cargar otras informaciones que no sean las que el usuario tiene permisos. Ok, excelente. Ahí Mariano justo estaba comentando también sobre el tema que le apasiona a él, siempre es el tema de streaming y Kafka, pero Databricks nos trae una novedad, lo que es el Zero Bus. Entonces quería saber un poquito más de Zero Bus, ahí si nos puedes comentar. Ah, excelente. Bueno, Zero Bus aún es un servicio que está en Private Preview, entonces no está disponible para que ustedes puedan probar directamente su entorno, no necesitan ser invitados. Si ustedes tuvieran interés, pueden enviar una mensaje solicitando, quizás si tuvieran ya conoceren cuál es el arquitecto que lleva la cuenta de ustedes, pueden enviar una mensaje a este arquitecto. Si ustedes aún no utilizan Databricks, es necesario primero crear un workspace para poder solicitar esto. Pero lo que es Zero Bus va a traer para nosotros la estrategia de tener una arquitectura de datos en lo cual yo necesite tener una mensajería, entonces yo puedo estar recibiendo logs en tiempo real de un dispositivo de IoT, un PLC que esté directamente ligado a una máquina, por ejemplo. Estos logs, normalmente hoy nosotros necesitamos tener algo como un Kafka para generar una cola de mensajes y que nosotros hagamos el procesamiento de estas mensajes en una estrategia de FIFO. Entonces, bien, de acuerdo con los datos que van llegando, yo voy procesando esto utilizando PySpark Streaming o alguna otra estrategia, consumindo directamente eso desde Kafka. La propuesta de Zero Bus es que nosotros no necesitemos tener este Kafka como un intermediario, como una herramienta third party, que directamente desde Lakeflow Zero Bus nosotros podamos ingestar o recibir estos logs directamente ya en Databricks y hacer todo este procesamiento de los datos de las informaciones. Excelente, Douglas, gracias. Por ahí tenemos otra pregunta de Mauro sobre los precios en Databricks Apps. ¿Cómo funciona el pricing por detrás, no? ¿Quieres saber si levantar una app le cuesta o qué es realmente el costo? El costo de la aplicación de un Databricks Apps es directamente la infraestructura por detrás que se utiliza. Entonces, una vez que yo venga acá, yo voy a crear una nueva aplicación, un nuevo app, yo voy ya a tener una definición de cuál va a ser el cómputo que se va a utilizar por detrás. Entonces, van a ser hasta 2 vCPUs, 6 GB de memoria. Esto me va a generar, si mantuviera esto encendido todo el tiempo, 0.5 dBU por hora. Pero las aplicaciones yo puedo apagarlas. Entonces, mantenerlas encendidas solamente quizás durante un determinado periodo y por la noche, si yo no tuviera consumo de los usuarios, yo puedo apagarla y ahí no voy a tener un costo acerca de este tiempo ocioso, de este tiempo de inactividad. Entonces, el costo va a ser este, 0.5 dBU por hora, por el tiempo que la infraestructura para servir la aplicación estuviera encendida. Excelente. Listo. Ahora Paola también tiene una pregunta acerca de Lake Base, que todavía no lo comprende mucho, aunque creo que vi esta pregunta, la lanzó un poco antes de que empieces a explicar todos los casos de uso, ¿no? Igual si deseas reafirmar un poquito sobre Lake Base o casos de uso, por ejemplo, algo que se puede mencionar es un reverse ETL. Yo he visto que un caso de uso es como reverse ETL, ya que se puede enviar datos desde Lake hacia afuera, ¿no? Hacia la aplicación, Sí. hacia el backend. Entonces, muchas veces escogemos una base de datos del usuario o del consumidor, ¿no? Pero ahora que tenemos Lakebase, nosotros disponibilizamos mediante un endpoint y podemos seguir teniendo la gobernanza y el control total de los datos, ¿no? Así es, un caso de uso es reverse ETL, en lo cual muchas de las veces nosotros hacemos todo el procesamiento, análisis y todo más por el lado de Databricks SQL.
pero muchas de las veces nosotros necesitamos extraer estas análisis y ingestar en una base de datos externa. Lakebase va a traer la capacidad de ya consumir estas análisis de manera nativa para nosotros. El otro escenario también va a ser, yo voy a crear acá una aplicación. Entonces yo tengo distintas aplicaciones que yo puedo crear. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear una aplicación que sea un agente. Este agente va a consumir directamente, yo necesito transaccionar informaciones acá. Una vez que yo haga este proceso, yo necesito almacenar estas informaciones en algún espacio. Lakebase ya va a tener integración nativa con esta capa de Databricks Apps. Entonces, yo creé mi aplicación web, que puede ser un formulario, que puede ser quizás un portal para pedidos de clientes. Una vez que nosotros tengamos esto, yo ya puedo almacenar todos estos pedidos, por ejemplo, directamente en Lakebase. Va a traer para nosotros una capa transaccional. ¿Y por qué esto es interesante? Tomando como ejemplo acá un portal de compras, de pedidos que un usuario que nosotros podemos tener acá. Muchas de las veces, usted con un portal necesita hacer un proceso de venta cruzada. Entonces, yo quiero maximizar la venta en pasado el comportamiento de un cliente. Una vez que yo despliegue acá esta aplicación, yo puedo, uno, almacenar los pedidos en Lakebase y al mismo tiempo también consumir las análisis de un modelo, hacer un agrupamiento, hacer directamente un flujo de recomendación y presentar esto directamente en el lab y maximizar, tomando como ejemplo acá, un flujo de ventas. Entonces, todo va a estar nativamente integrado. Excelente, gracias. A ver, Mauro nuevamente. Mauro quiere ver la parte de data quality, ¿no? La parte del monitoreo, porque dice que es algo que no se ha observado, aunque sea con un dibujito. No sé si por ahí tienes algo visual o incluso en tu workspace, no sé, Dula, si tienes. Tengo lo que nosotros vamos a tener, incluso yo no agregué acá muchos tópicos acerca de la capa de Unit Catalog. Esta capa de monitoreo de calidad de los datos va a ser directamente en Unit Catalog. Y ahí desde Unit Catalog lo que va a pasar, lo que nosotros vamos a tener. Yo voy a tener un catálogo, que va a ser este, por ejemplo, y dentro de mi catálogo yo voy a tener la opción de details. Yo tengo dos escenarios que yo voy a trabajar acá. Uno, primero la clasificación de los datos, esto a nivel de catálogo. Desde acá yo ya puedo hacer directamente un análisis de cuáles son datos que yo esté manejando, que sean datos sensibles o datos personales identificables. Y yo puedo tener y ejecutar un análisis, identificar que yo tenga alguna columna que tenga informaciones de correo, por ejemplo. Una vez que yo identifique esto, yo puedo hacer directamente el autotagueo o autoetiquetado de esto y además de esto ya construir una política de control de acceso basada en un atributo. Entonces yo voy a crear políticas de ABAC y en esta política de ABAC yo voy a hacer toda la definición de cómo yo quiero hacer el control eh, de acceso a estas informaciones. Esto más garantizando una privacidad de los datos, pero además de eso, nosotros también vamos a tener toda una capa acerca de calidad. Entonces, la calidad nosotros vamos a hacer directamente a nivel del esquema. Entonces, yo voy a seleccionar acá un esquema específico. Una vez que yo hago un clic en Details, ahí yo voy a tener la opción de Data Quality Monitoring. Una vez que esto se esté encendido, yo voy a tener todo un análisis, un reporte, en lo cual va a generar para nosotros un análisis acerca de la calidad de los datos que nosotros estamos monitoreando. Para esta tabla yo no tengo ningún riesgo, no tengo ninguna tabla que no esté saludable, pero esto va a ser un análisis acerca, primero, acerca de la taja de actualización. Yo puedo muchas de las veces tener tablas en mi entorno que sean tablas que nadie esté consumiendo, que yo no tenga actualizaciones, que yo no tenga ingestas, que son tablas, podemos así decir, zumbis, no tiene uso. Entonces, esto va a identificar para nosotros estas tablas. Y también tablas que tengan informaciones en blanco, varios valores en ceros, que son informaciones que
de facto no contribuyen para ningún análisis. Entonces yo puedo no tener la necesidad de mantener directamente estas tablas acá. Listo, gracias Douglas. Y una última pregunta de Benji acerca de los dashboards, bueno, acerca de Gini, pero va relacionada, dice, los dashboards pueden ser actualizados por el usuario ya que hereda los permisos del creador de la tabla. Me pregunta si esto también se puede hacer con Gini. Yo creo que se refiere al tema de refresh, ¿no? De actualizar la estructura. No sé si ahí nos puede aclarar Sí. Benji también. Lo que va a pasar acá, por ejemplo, yo voy a seleccionar una tabla que yo tengo acá, un reporte, que yo tengo informaciones acerca de una encuesta de los servicios de Internet en Colombia. Lo que va a pasar, yo soy el owner de este reporte, entonces yo tengo permisos para ejecutar, actualizar, actualizó ahora que yo accedí a este reporte, ya actualizó las informaciones. Pero un usuario, que sea un usuario consumidor, lo que yo voy a poner de permisos a un usuario, yo voy a seleccionar cualquier usuario acá, Moisés, por ejemplo, que trabaja conmigo, yo puedo poner que Moisés va a tener permisos de quem Lo que yo quiero decir con esto, Moisés nunca va a poder refrescar las informaciones que están almacenadas acá. Entonces el usuario solo va a poder tener permisos de visualizador. O yo puedo poner la opción acá de Can Run, que sería un usuario que puede refrescar este reporte de acuerdo con su necesidad. Yo tengo también una otra opción que va a ser la opción de calendarización de actualizaciones. Y ahí sí, definir con cuál frecuencia yo voy a actualizar este reporte de acuerdo con la necesidad que yo tenga. Y también yo puedo enviar, una vez que yo tenga esta actualización, enviar a los usuarios por su correo, por Teams, por Slack, un archivo PDF con esta actualización también, para que el usuario pueda consumir estas informaciones, pueda interactuar desde acá. Entonces es esto. Ahora, sobre la segunda parte de la pregunta, si nosotros podemos hacer esta configuración acerca de Gini o automatizar directamente la ejecución. Un usuario, tomando como parte acá un Gini Space, voy a seleccionar un Gini Space. El usuario también, yo puedo definir cuáles son los permisos que un usuario va a tener. Entonces, una vez más, yo voy a tomar acá mi compañero de equipo, Moisés, y voy a definir lo que Moisés puede ejecutar. Para Gini, normalmente va a ser un can run, porque la persona está haciendo preguntas. Pero la persona no va a tener permisos, una vez que yo seleccione la opción de can run, de cambiar cuáles son las tablas que están disponibles, de cambiar cuál es el prompt que yo quiero agregar directamente a este espacio Gini. Entonces, no va a tener permisos para hacer estos cambios, va a tener permisos solamente para ejecutar sus preguntas y evaluar si esto está correcto o no, de acuerdo con la pregunta que nosotros hiciéramos. Yo voy a ejecutar una pregunta acá solo para que ustedes puedan mirar. Y directamente acá el usuario va a tener solamente esta experiencia de acuerdo con la necesidad. ¿Era esta la pregunta? Y yo creo que iba por ahí. A ver. Dice, con RAM puedes consultar en Gini a pesar de que no tienes acceso a la tabla. No, el usuario siempre va a necesitar tener acceso a la tabla. Entonces, Gini va a heredar los mismos permisos que el usuario tiene, siempre. Todo acá está nativamente integrado a Unit Catalog. Todo lo que nosotros definimos de permisos a nivel de usuario, grupo de usuarios en Unit Catalog, se va a ser heredado en todas las otras herramientas. ¿Sí? Entonces, si el usuario no tuviera permiso para consumir directamente esta tabla de transacciones, por ejemplo, lo que Gini va a traer para él es, lo siento, no puedo responder a esta pregunta. Exacto, así es, todo lo que es con Unity Catalog se propaga, ¿no? A través de Se todo lo que propaga. existe en Databricks. Incluso Exacto. incluso creo que parte de apps hereda los permisos de Unity Catalog, pero también se puede compartir usuarios externos del tenant, ¿no? Por ejemplo, los usuarios en la plataforma, si estuvieran en Azure, tienen acceso directo, ¿cierto? O no mal recuerdo. No, la capa de apps, nosotros
vamos a tener una capa de autenticación a depender de cómo nosotros configurarmos la aplicación, pero si la aplicación que nosotros desarrollamos acá estuviera consumiendo informaciones del Lakehouse, ahí nosotros necesitamos o generar o compartir esas informaciones, por ejemplo, utilizando Delta Sharing, para que el usuario pueda consumir estas informaciones. Un usuario 100% externo pueda consumir estas informaciones. Listo, pues, buenazo. Muchas gracias, Douglas. Ya no tenemos más preguntas. Quisiera hacer una última pregunta, un poquito más abierta. Sí. En visto a todo lo que nos has comentado y todo lo que ha venido a potenciar la IA y los modelos de LLM, sobre todo la parte de ingeniería, ¿cuál crees que es el panorama al futuro para el ingeniero de datos con todas estas novedades que han traído en Databricks y en muchas plataformas? El panorama de ingeniero de datos, yo diría que nosotros vamos a tener aún más trabajo. Mm. Y le explico por qué. Porque ahora nosotros vamos a tener yo diría que una explosión acerca de la cantidad de datos que se van a generar dentro de una compañía. Entonces, nosotros vamos a tener aún más datos ahora siendo generados también por aplicaciones de IA, generados por los agentes, generados por un chat, por ejemplo. Entonces, vamos a tener un volumen, un monto de datos aún mayor para poder trabajar. Y también nosotros vamos, claro, Databricks está trayendo la posibilidad de facilitar nuestro trabajo, tornar nuestro trabajo un poco más sencillo a través de la agregación o a través de la adopción de IA para nosotros también. Entonces, sea una IA en la cual yo pueda, por ejemplo, yo voy a darle un ejemplo acá, que yo esté construyendo una consulta, una tubería en SQL, yo voy a cerrar esto, y yo puedo utilizar el asistente de IA para me ayudar a construir una determinada pregunta. Entonces yo puedo poner acá, genere una consulta para indicar cuáles son los 10 países con el mayor monto de fraudes. Y a través de esto ya va a generar para mí esta consulta. Entonces, nosotros vamos a tener más trabajo, sí, pero vamos a tener y herramientas que nos van a ayudar a ejecutar de manera mejor y quedarnos más productivos en nuestro trabajo y a partir de ahí ejecutar todas las análisis que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, fíjate, la consulta funcionó. Entonces, el asistente va a me ayudar a ser aún más productivo en mi día a día. Excelente respuesta. Sí, yo también creo lo mismo, porque los datos, una vez escuché por ahí una analogía, que es como el universo, ¿no? No es como el petróleo que es limitado, sino como el universo que se va expandiendo y cada vez hay más datos, y eso es muy cierto. Ahora tenemos mucho más fuentes, por ejemplo, con el tema de la IA, ya no solamente consumimos datos transaccionales, sino ahora se está imputando texto puro, texto de documentos, imágenes, audios, se está metiendo a ley y hay que transformarlo, manipularlo y servirlo nuevamente. Y después de que se generan los modelos, regresa nuevamente en otra forma. Entonces es un Ujú. ciclo que ahí está. Ahí está. Vamos a tener mucho trabajo en los próximos años. La plataforma de Databricks va a ayudarnos a hacer este trabajo de una manera mucho más productiva. Listo, quiero darte las gracias, Douglas, por esta sesión que estuvo muy enriquecedora, muy llena de contenido y future. Y yo sé que para todos hay muchas cosas nuevas, incluso para mí y para los que ya trabajamos con Databricks. No todo está habilitado donde trabajamos, obviamente. A veces, Elizabeth ha levantado la mano. Ay, hola, Elizabeth. Le dio clic sin querer. Igual, si alguien quiere comentar, saludar, cualquier cosa, o comentar su future favorita que ha visto el día de hoy, adelante. O si quiere hacer una consulta para el futuro que les gustaría ver, y ahí Dulas nos puede apoyar para el 2026 con más demos, quizás algo más interactivo. Listo, ahí Lili nos dice muchas gracias. Paola también, todos están muy agradecidos, Douglas, es un conocimiento enriquecedor. Y nada, pues darte las gracias por parte de la comunidad
También habernos conocido, este mundo de los datos nos trae amigos cada vez mucho más para conocer. Y bueno, y Claro, nos vemos en el 2026. Te tomo la palabra. nos Ahí está vemos. Mariano. Mariano está en el chat, todos muy agradecidos. Listo, nos En vemos en enero una espero siguiente estar sesión. en Lima una vez más. Sí, sí. Ahí Douglas nos va a visitar nuevamente a todos los que estamos en Perú. Quizás si nos juntamos todos, hacemos una reunión, Sí, un meetup de la comunidad y nos vemos todos en vivo. Listo, pues ahora sí, los dejamos descansar a todos. Te dejamos descansar, Douglas, que tengas una feliz Navidad y un buen año nuevo. Y nos vemos el siguiente año con más datos. aquí. Muchas gracias por el espacio. Feliz año Listo, nuevo. gracias a Feliz todos. Navidad. Hasta luego. Cuídense.